Pues muy buenos días a todos, a los presentes hoy aquí físicamente y también a todos los que nos están siguiendo por las redes. Yo creo que hoy es un día, vamos, yo creo que de los que tenemos que estar contentos, ¿no? Y satisfechos, sobre todo por el trabajo que se ha realizado desde el propio comité. Y en primer lugar, bueno, pues sí que quería, por supuesto, pues agradecer la presencia, como no, del presidente de UNE, de Alfredo Verge. La verdad es que es una persona con la cual venimos colaborando muchísimos años, ya llevamos una relación fructífera, siempre nos acompaña y bueno, yo creo que todos sabemos y conocemos, ¿no?, por la importancia que tiene la normalización y UNE como tal, como organización, pues para que todo lo que vamos a presentar hoy aquí pues sea posible. Saludar también y dar la bienvenida a María José Costa, vocal asesora, ¿no?, de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, que yo creo que hoy también nos va a despejar algunas dudas, ¿no? Yo creo que sobre las nuevas reformas legislativas que también llevamos tiempo esperando, ¿no? Para que se vayan de alguna forma posicionando muchísimo más, ¿no?, lo que son los medios alternativos de solución de conflictos y por el cual venimos trabajando muchísimo tiempo. Quiero, como no, por supuesto, pues felicitar a todos los miembros del comité. Yo creo que es un trabajo de más de 2 años prácticamente que han estado con esta norma. Yo siempre lo he dicho que el trabajar en un comité es también bastante parecido a lo que es una mediación, ¿no? Porque al final trabajáis muchos agentes con diferentes visiones, con diferentes perspectivas de cómo afrontar una misma solución. Y no cabe duda, bueno, que han tenido un papel importante y relevante, pues tanto Francesc Amer, el que está hoy aquí como presidente, como Luis Francisco Pascual, secretario, que bueno, que es una persona que vive desde el principio la mediación, ya bueno, supongo que lo conoceréis, pero desde nuestra institución, desde nuestra profesión, ya desde el 26 de enero del año 2013 pusimos en marcha nuestra institución de mediación. Tenemos más de 200 profesionales formados en el ámbito de la mediación, sobre todo civil y mercantil, y hemos sido siempre, pues bueno, unos grandes convencidos de todas las bondades que presenta la mediación para la solución de conflictos. Yo siempre lo he comentado que tenemos que tratar entre todos, ¿no? Pues de tener un mundo mejor. Nosotros lo hacemos desde la parte de la técnica, a su vez también, pues mediante la responsabilidad social, ¿no?, que tenemos también que adquirir como profesionales, pues para tratar de mejorar la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y no cabe duda de que una resolución de conflictos, ¿no?, o un conflicto como tal, cuando se resuelve por parte entre las dos partes de una forma satisfactoria para ambas, pues yo creo que entiendo que eso lo que hace es eliminar ese conflicto de la propia sociedad, rebajar la tensión y sobre todo pues que tengamos, yo creo que una vida o un mundo, en este caso, pues muchísimo mejor. Esta es una de las cuestiones en las cuales nosotros hemos tenido siempre esa perspectiva y esa visión de que para realmente que la mediación fuese posible, pues teníamos que estar lo más preparados posible y creo que eso es importante y hemos estado colaborando con muchas entidades, ¿no?, en materia de formación. Y yo creo que lo que representa esta norma, que por cierto, bueno, yo ya me la he leído, o sea, la he estado estudiando gracias al convenio, ¿no?, porque tenemos firmado con UNE, pues también con todo el Consejo. Yo creo que esta norma viene a poner de forma muy clarividente y de forma, yo creo que muy especial, determinados aspectos o a clarificar determinados aspectos que de alguna forma unifiquen, y puedan ayudar pues tanto a los mediadores como a las instituciones de mediación a poder poner en práctica la mediación, que bueno, que si bien es cierto que en asuntos civiles y mercantiles pues no es que esté todavía muy encardinada, ¿no?, en la propia sociedad, pero sí que estamos muy esperanzados de que esto pues sea posible y que la norma, yo creo que en definitiva nos va a ayudar a todos los agentes de la mediación a que esto pueda llevarse a cabo. Por tanto, pues reitero, yo creo que el agradecimiento y la felicitación por esta norma y ahora, pues bueno, yo
como cualquier norma, entendemos que conforme se vaya poniendo en marcha, pues tendrá que ir surgiendo mejoras. Así que animo también al grupo de trabajo, al CTN, que sé que es el 197, que es de los más activos, ¿no? Que hay dentro de UNE, eso ya también lo dirá Alfredo. Pues que bueno, que tendrán que seguir trabajando y bueno, en cuanto podamos tener ese nuevo marco legislativo, ¿no? Pues yo creo que quizás también será un empujón y un aliciente pues para que todo se ponga en marcha. Así que por mi parte nada más y muchísimas gracias a todos los presentes y a todos los que habéis colaborado con la norma. Muchas gracias, José Antonio, y buenos días. Gracias por tus palabras. Un placer dirigirme a todos vosotros en un momento tan importante para el avance de la mediación en España, que es la salida de la norma y coincidiendo con esa ley que María José luego nos explicará su tramitación y todos los pasos que hay, pero vamos, has puesto buena cara, con lo cual no va muy mal la cosa. Eso me parece estupendo. Bueno, pues en esta jornada que hemos organizado junto con el Consejo General de la Ingeniería Técnica, España, miembro de UNE, y como ha adelantado mi buen amigo José Antonio, bueno, pues yo creo que al final, no es una broma, ¿eh? Vamos a hacer bolos por provincias, como decían antes los cómicos de la legua, ¿no? Estaban por ahí haciendo bolos por provincias y actuando, pero verdad, ya llevamos unas cuantas, y la verdad es que es un placer, ¿eh? Es un placer porque bueno, yo creo que el entendimiento entre el colegio y UNE y el UNE y el colegio es estupendo, y la colaboración pues siempre ha sido muy, muy de agradecer, ¿eh? Bueno, pues vamos a presentar esta norma que yo, los números siempre, a pesar de ser ingeniero, digo, la número 197-301. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué es? Dice, bueno, pues son los criterios para la mediación, que es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues reitero el agradecimiento a José Antonio y al colegio por la acogida. Bueno, pues aquí el estándar este establece los requisitos y criterios para unificar procedimientos y documentos que se utilizan, como decía José Antonio, en la mediación civil, mercantil, concursal e incluso la de consumo. En las últimas décadas, España ha experimentado un aumento de la litigiosidad, disculpad por la palabra, acompañado de una mayor complejidad social, conciencia legal y desarrollo económico. Todo ello ha motivado que los procedimientos judiciales se hayan ralentizado y encarecido, siendo inaccesibles para muchas empresas y para muchas personas. Además, cuando se trata de temas delicados, las partes no optan por la vía judicial para evitar, por ejemplo, que detalles de conflicto y deliberaciones judiciales sean de acceso público. Bueno, como consecuencia de todo esto, la mediación en España ha experimentado un gran crecimiento, suponiendo una alternativa clara al sistema judicial tradicional y una herramienta fundamental en la resolución de conflictos en varios ámbitos, entre ellos civil, mercantil, concursal, en fin, todos ellos objeto de tratamiento en el ámbito del nuevo estándar. El Comité UNE de Servicios de Mediación, cuya secretaria lidera el COGITI, ha sido el responsable de la elaboración de esta norma, cuyo objetivo es dar respuesta eficaz a la problemática motivada por el aumento de la litigiosidad, estandarizando los procesos de mediación para gestionarlos de una manera más sistematizada y minimizar sus riesgos, además de generar confianza entre todas las partes implicadas. Esta norma aterriza nuestro propósito. Somos una organización global, me refiero a UNE, que tiene como objetivo contribuir al progreso compartido de la sociedad y a la creación de un mundo más seguro, sostenible y competitivo a través del desarrollo de normas técnicas o estándares. Los expertos que intervienen en esta jornada explicarán con todo detalle los puntos clave de la nueva norma. El compromiso del COGITI con la normalización y con UNE es muy claro. El COGITI, como miembro de UNE y de su junta directiva, siempre ha aportado la innovación y el conocimiento generado por sus profesionales, los ingenieros técnicos e industriales, para impulsar la competitividad de las empresas a través de la normalización. En otro orden de ideas, quiero destacar la visión estratégica del COGITI, con el liderazgo de normas técnicas clave para la seguridad industrial en España, que dan respuesta eficaz a los grandes desafíos de la ingeniería y de la sociedad española. El catálogo de normas UNE, que nació vinculado a los sectores industriales, y si bien hoy sigue siendo mayoritariamente industrial, este está cada año incorporando nuevas temáticas, como es precisamente esta norma de la mediación.
Y esto es una ventana abierta para que sigáis proponiendo temas, asuntos que consideréis relevantes para el futuro, bueno, pues de la prosperidad de nuestra sociedad y de los beneficios que ella tiene. La industria y la sociedad evolucionan y, pues, coherentemente, la normalización lo hace para ayudar a la sociedad y a los sectores españoles a superarlos con éxito. Me refiero a los objetivos ESG, ambiental, social y de buen gobierno, doble transición ecológica y digital, innovación a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La norma que presentamos es un ejemplo ilustrativo de estándares con los que contribuimos a lograr precisamente los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, promoviendo una sociedad ordenada e inclusiva y fomentando alianzas para el desarrollo sostenible. En este sentido, recientemente se ha publicado el primer estándar global para facilitar a las organizaciones la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fruto de la alianza entre ISO y Naciones Unidas. Es un hito de la normalización mundial, pues permitirá pasar de la alineación a la acción. Y bueno, y además me quiero recordar con satisfacción que en ISO UNE tiene un papel muy destacado, porque ocupamos la vicepresidencia de ISO a través del director general de ISO, Javier García. Perdón, del director general de UNE, Javier García. Disculpadme que ya al final la sopa de letras, instituciones y tal, y al final los confunde. Pero que veáis que el papel de UNE y por tanto de todos los miembros de UNE, del COGITI, está en el tema internacional muy presente, porque esa vicepresidencia de ISO, que es muy activa además, conociendo la personalidad de Javier, pues está trayendo que nuestras propuestas se incorporen a casi todos los estándares que hay. Es un gran trabajo también. No os podéis imaginar lo que cuesta estar presente en todos esos comités, no solo por medios, sino por el esfuerzo de muchos expertos que lo ofrecen, pues muchas veces sin ningún tipo de recuperación en cuanto a su actividad. Bueno, pues esta es la esencia de UNE, ayudar a los sectores económicos, a la sociedad, a superar los grandes desafíos, y lo hacemos en el marco de un modelo de éxito de colaboración público-privada entre administraciones públicas y los miembros de UNE. Y nada más, no quiero cansaros con más palabras, simplemente ahora mismo le doy la palabra a María José Costa, vocal asesora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Justicia del Ministerio de Industria, que nos vais a ilustrar sobre la situación de la legislación. Muchas gracias por tu presencia aquí. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, en primer lugar, a los presidentes de UNE y de COGITI por la invitación al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En alguna ocasión lo contraeré a Justicia. Por esta invitación para participar en estas jornadas. Quiero, en primer lugar, excusar la presencia del secretario general técnico, que no ha podido asistir por motivos de agenda. Y quiero también, sobre todo, felicitarles por la oportunidad y por la iniciativa en la elaboración de esta norma y en su presentación, porque bueno, no deja de ser una iniciativa que fomenta la calidad de la mediación y que, por tanto, está plenamente alineada con los objetivos y con los compromisos del Ministerio de Justicia en este sentido. Mi intervención tiene como título La mediación en España, y he de reconocer que cuando lo vi dije, bueno, ¿de qué puedo hablar yo en 10 minutos sobre la mediación en España en este foro en el que hay tantos expertos y expertas en mediación, sin repetirme demasiado y sin hacer referencia a demasiados hitos? Entonces voy a intentar hacer una breve exposición pues un poco sobre cuál es la situación de la resolución de conflictos en nuestro país, que ya ha adelantado un poquito Alfredo y que todos conocemos por otro lado, cuál es la situación de la mediación y sobre todo cuál es la proyección que para la mediación y el resto de medios adecuados de solución de controversias tiene el Ministerio de la Presidencia, de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en este momento, ¿no? Creo que podemos estar más o menos todos y todas de acuerdo con que en España tenemos un problema con la resolución de conflictos. Ha apuntado Alfredo ese incremento de la litigiosidad, del volumen de demandas que entra en los tribunales, y que, conforme a datos del 2023 del Consejo General
del Poder Judicial aumentó un 4,8% más que el año anterior, a finales de 2003. Esos eran los datos y se alcanzaban los 7 millones de asuntos ingresados. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque se están manteniendo e incluso se están incrementando las tasas de resolución dentro de los órganos judiciales, hay un gran volumen de asuntos que están judicializados y que no encuentran una respuesta adecuada en el sistema de justicia. Junto a eso nos encontramos con que, pese a que se están produciendo mejoras, la justicia es uno de los servicios públicos con una peor valoración por parte de la ciudadanía. Cuando acudimos a la encuesta del CIS sobre el funcionamiento de la justicia, en la última encuesta de diciembre del año pasado, el 66,2% de la población está poco o nada satisfecha con el funcionamiento de la justicia, señalando como una de las principales dificultades lo difícil que es hacer gestiones en el juzgado. Bueno, hay motivo para la esperanza porque hace unos años era el 75% el que no estaba satisfecho. Esto a mí como profesional que trabaja en los juzgados pues me satisface parcialmente. Es decir, se está mejorando, se está evolucionando, pero ciertamente la solución que mucha parte de la ciudadanía encuentra en los juzgados y tribunales no es satisfactoria. Y esto tiene dos motivos. A veces el propio funcionamiento de los juzgados y tribunales, que tiene unos déficits y unas carencias que todos conocemos y que es necesario afrontar y que el Ministerio también está afrontando pues, por la vía de reformas organizativas para superar esa concepción decimonónica que tenemos de los juzgados y tribunales, pues a través de los tribunales de instancia y a través de la mejora de las leyes procesales. Y, por otro lado, tiene como causa que en muchas ocasiones en los juzgados lo que se resuelven son procedimientos o lo que finalizamos son procedimientos y no tanto resolvemos conflictos. A veces tenemos sentencia pero el conflicto continúa, a veces terminamos el procedimiento pero el conflicto continúa. Entonces, por un lado tenemos ese sistema que tiene una serie de carencias, una serie de déficits, y por otro lado tenemos un sistema como es el de la mediación y el resto de ADRs que poco a poco se van abriendo paso en la sociedad, pero que no acaban de cuajar, y donde encontramos soluciones que son o que pueden ser en muchas ocasiones más satisfactorias que la vía judicial, ¿no? Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña referencia a por qué son soluciones más satisfactorias, y yo creo que José Antonio también lo apuntaba antes. Son soluciones más satisfactorias, y todos lo sabéis aquí, porque se construyen desde la voluntad de las partes con la finalidad de encontrar una solución conjunta al conflicto. Y eso me parece importante porque a veces desde el desconocimiento se plantea la mediación como una especie de actividad de buena fe y buenista en la que todo el mundo o que las partes ceden en beneficio de evitar el conflicto. Y creo que eso es una imagen claramente distorsionada y que hay que poner en valor cuál es ese valor añadido, hay que destacar cuál es ese valor añadido que los resultados que se obtienen de cualquier medio adecuado de solución de controversias, pero especialmente de la mediación, tienen en la satisfacción de las personas que participan en ese proceso. Entonces nos encontramos con esas dos realidades que parece que están llamadas a entenderse, que parece que tienen que tener una conexión. Pues si tenemos un sistema que puede dar más satisfacción y tenemos unos tribunales, por otro lado, que no la están dando, ¿cómo podemos encontrar esa conexión? Y entonces es como si existiera un laberinto en el que existe esa conexión, pero no somos capaces de encontrarlo intuitivamente. Esto no solo se produce en España. Hay quien dice que tenemos cultura de litigio en España por nuestro carácter mediterráneo y nuestro carácter latino. Yo no comparto esta opinión, en primer lugar porque me parece muy determinista. Es como, bueno, pues esto ya no se puede cambiar, estamos destinados a litigar para siempre. Y en segundo lugar porque la realidad del resto de los países de nuestro entorno, como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en varias ocasiones, es que no se está acudiendo a la mediación pese al valor que aporta a corto plazo respecto a una resolución más inmediata de los conflictos y a largo plazo respecto de la construcción de una sociedad más pacificada, ¿no? Recupero aquí lo que señalaba el informe de la Comisión. A más largo plazo, el recurso a la mediación puede crear una cultura no contenciosa en la que no haya vencedores ni vencidos, sino socios.
Entonces, por un lado, tenemos esas dos cuestiones que están llamadas a entenderse, como decía. Yo no creo que dependa de un carácter especial de la condición española del litigio, sino que realmente pues, hace falta impulsar esa cultura. Y para impulsar esa cultura, y a raíz fundamentalmente de estos informes que venían de la Comisión, el prelegislador español se plantea la necesidad de establecer esa conexión. Se hace un primer intento con el anteproyecto de ley de mediación de 2018, que finalmente no continuó su curso, y en el año 2020 se empieza a trabajar en el anteproyecto de ley de eficiencias de medidas en el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del sistema público de justicia. Y es ahí donde se hace una triple apuesta. La triple apuesta es, en primer lugar, introducir el paradigma de la adecuación. Creo que es importante detenerme en esto porque es verdad que el concepto de adecuación sobre todo el uso del concepto medios adecuados ha dado lugar a mucha controversia, sobre todo en el origen, porque podría parecer que solo son medios adecuados los que dice el proyecto de ley o el anteproyecto de ley y que hay otros como la jurisdicción o como el arbitraje que no lo son. La finalidad de introducir el parámetro o el concepto del principio de adecuación estriba fundamentalmente en evitar una creencia que también se puede producir y que yo creo que debemos evitar a toda costa, que es pensar que como la jurisdicción no puede asumir más volumen de trabajo, como la jurisdicción está sobrecargada, que se vaya todo el mundo a otro lugar, al que sea. No, al que sea no, al que sea adecuado. O sea, estamos intentando que exista una colaboración, que exista un complemento en los medios adecuados de solución de controversias al sistema de justicia, porque entendemos que son medios más adecuados para resolver determinados conflictos y porque generan una mayor satisfacción a las partes que intervienen en el mismo. Habrá conflictos en los que el medio más adecuado será la jurisdicción y habrá que seguir trabajando para que esos órganos judiciales, esos juzgados y tribunales trabajen en condiciones óptimas y mejoren los procesos por los que pasan las personas que interponen una demanda. La segunda apuesta de este anteproyecto de ley era ampliar el abanico de medios adecuados. No solo hablamos de mediación, hablamos del resto de ADRs que están más o menos consolidados en el derecho comparado también. Conciliación, opinión de experto independiente, la negociación directa entre las partes. Esto también generó una cierta controversia y yo creo que también hay que destacar que responde al principio de adecuación, del mismo modo que no siempre la jurisdicción es el medio más adecuado, no siempre lo es también la mediación, pese a que sigue siendo el medio de referencia y del que los demás beben los principios fundamentales, como son la voluntariedad, como son la buena fe, como son la confidencialidad. Y que además sigue rigiéndose o seguirá rigiéndose conforme a los parámetros del anteproyecto de ley por su propia ley de 2012. Y, por otro lado, es la forma en la que se intentan conectar estos dos mundos, que es a través de un requisito de procedibilidad. Se utiliza una fórmula mixta entre incentivos y sanción y lo que se hace es decir, bueno, para la interposición de una demanda en el ámbito civil y mercantil, usted debe acreditar que ha intentado una vía negociada de solución de controversias en aras de obtener un servicio de justicia más sostenible y en aras también de tener la vista a largo plazo en construir una sociedad que sea capaz de gestionar mejor sus conflictos que mediante el recurso a un tercero. Bueno, pues teníamos ese anteproyecto y en la legislatura pasada lo teníamos todo más o menos ordenado. Teníamos el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, donde incorporábamos los MASC al sistema de justicia, el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital, que suponía adaptar el sistema de justicia a la sociedad moderna en donde estamos habituados a trabajar con las TIC, y el proyecto de ley de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia. Avanzamos mucho con los tres anteproyectos, en particular con el que nos interesa, que es con el de eficiencia procesal. Llegamos a informe de ponencia, se alcanzaron yo creo que consensos muy interesantes en esta fase y se mejoró técnicamente el texto. Y cuando ya estábamos a punto de poder celebrar que la ley salía adelante, se disolvieron las Cortes.
Esto fue un jarro de agua fría para todos y todas, los que creemos en otra forma de resolver los conflictos. Pero la buena noticia es que con la nueva legislatura se recupera. Lo que pasa es que se recupera este proyecto, pero se combina con otros y eso es verdad que genera unas ciertas o unas mayores dificultades respecto a las que teníamos en el año pasado. ¿Dónde se recupera? Se recupera en el proyecto de ley orgánica, y esto es importante, de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la defensa de los intereses de consumidores y usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que, por un lado, el contenido de la incorporación de los MASC al sistema de justicia se introduce o se presenta de nuevo a las Cortes dentro de un proyecto de ley orgánica que requiere unas mayorías para su aprobación superiores a las que requiere una ley ordinaria, y que incorpora la creación de los tribunales de instancia y además se añaden las acciones colectivas. Esto en un espacio político como en el que nos encontramos, donde no revelo ningún secreto si digo que es difícil alcanzar acuerdos, bueno, nos sitúa en una necesidad de utilizar al máximo las técnicas de negociación y de exprimir la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero lo cierto es que este proyecto de ley se cerró el plazo de presentación de enmiendas a finales del mes de julio, se está trabajando ya las enmiendas y en la negociación de las mismas, se está avanzando. Y la voluntad y la confianza del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es que se pueda aprobar la ley preferentemente en este periodo de sesiones. Teniendo en cuenta que aquí concurren muchas circunstancias que son ajenas a la... Pero el trabajo se está realizando en ese sentido. Se ha recuperado el texto original del anteproyecto de ley, pero en las enmiendas que se han presentado se recupera el espíritu que se recogió finalmente en el informe de la ponencia, con la introducción de algunas mejoras, como el derecho colaborativo. Hay algunas mejoras técnicas respecto a los plazos de suspensión o respecto de los procedimientos que deben exigir o no el requisito de procedibilidad, y se incorpora, porque también creo que esto es algo que genera bastante incertidumbre. Hubo un determinado momento en el que se vinculó la entrada en vigor de la parte relativa a los medios adecuados de solución de controversias a la aprobación del Estatuto del Tercero Neutral. Y esto generó bastante inquietud. Actualmente el texto que está en el Congreso mantiene esa doble entrada en vigor, pero el informe de ponencia del año pasado respecto de la ley de eficiencia procesal ya establecía una entrada en vigor a los 3 meses conjuntamente con el resto de la norma, aplicando supletoriamente hasta que se aprobara el Estatuto del Tercero Neutral el Estatuto del Mediador. Y la previsión es que en esta norma que surja ahora del Congreso de los Diputados se recoja también esa previsión. Se presentó una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista y por parte de otros grupos que pedían que se volviera a ese criterio del informe de la ponencia. Dicho lo cual, estamos todos esperando la aprobación de esta norma, que sin duda será un reto y supondrá un impulso para los medios adecuados de solución de controversias y también para la mediación. Tampoco podemos fiarlo todo a la ley, necesariamente hace falta que todos los que creemos en este sistema, pues como comentábamos con anterioridad, ya lo tengamos todo preparado, incluyendo estas normas que aportan calidad. Hacía referencia a José Antonio, ¿no?, a la necesidad de estar lo más preparado posible, porque tenemos ahora una oportunidad de que se conozca el valor y de que se ponga en valor la mediación y los medios adecuados de solución de controversias, y que a la vez también conozcamos cuáles son los déficits de ese sistema y estemos dispuestos a mejorarlo a través de sistemas de detección y a través de sistemas de mejora de la calidad. Entonces, en ese sentido, el mensaje desde el Ministerio es optimista y, desde luego, se está trabajando para que la ley pueda salir y pueda entrar en vigor en los términos en los que está previsto. Muchas gracias a los tres ponentes. Primero de todo, ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte de... a la segunda parte de la jornada,
Soy Cristina Hernán. La mayoría de los que habéis estado colaborando en la elaboración de la norma me habéis visto en las distintas reuniones. Soy gestor de proyectos en UNE. Y antes de que los expertos os hablen sobre qué hemos puesto en la norma, qué hemos consensuado y qué está escrito, qué requisitos, qué recomendaciones, cómo hemos hecho cada uno de los procesos, me gustaría, porque igual que, como ha dicho el presidente de UNE, hay veces que hablamos de normas y estos números se nos van de la cabeza. Sí que me gustaría que supieseis un poco la codificación de estas normas a qué hacen referencia. UNE es una norma española, es fácil, o sea, eso no se nos olvida. 197, porque las normas españolas intentamos que los primeros dígitos sean los que corresponden al comité. En este caso, el comité que ha elaborado esta norma es el comité 197, que, como bien decíais, ha secretariado el COGITI y también ha presidido un representante del COGITI. 301 porque es del subcomité 3, por eso hemos puesto el 3, y es la primera norma que hace el subcomité 3, que es el de procesos de mediación. Luego, 2 puntos, y va seguido de la fecha, el año en el que se ha publicado la norma. Las normas están vivas, en este caso se ha publicado en el 2024. Dentro de 5 años tendremos que revisarlas para ver cómo está el estado del arte en ese momento y cómo hemos evolucionado en el sector. Y también es importante que si hay alguna mejora que podamos hacer, nos tendremos que reunir nuevamente y volver a revisar la norma. Indicaros que UNE es la Asociación Española de Normalización y que somos el único organismo en España que puede elaborar normas. Y eso está reconocido así por la Administración Pública, tanto nacional como europea. ¿Qué es una norma? Según la Ley 21 de 1992, una norma en español o un estándar, como comentábamos, es un documento de aplicación voluntaria que contiene requisitos y recomendaciones y que está elaborada principalmente por consenso. Eso es uno de los temas más importantes y posiblemente que nos han hecho que, como decía el presidente del COGITI, hayamos tardado bastante tiempo en llegar a un consenso, porque tienen que estar todas las partes interesadas de acuerdo en los requisitos que se vayan a poner. Uno de los temas que también es muy importante diferenciar de lo que es una norma de lo que es una especificación técnica o otro tipo de documento es que tienen que estar aprobadas por los organismos de normalización. En este caso, como os comentaba, es UNE el único a nivel nacional. ¿Dónde elaboramos las normas? Las normas no las elaboramos UNE, no las elaboramos los gestores de proyecto de UNE, las elaboran los expertos de los sectores. Como podéis ver aquí, los que están sentados en la mesa. Se elaboran en los comités técnicos de normalización. En este caso ha sido en el comité 197. Tenemos más de 300 comités de distintas temáticas en UNE. Y luego este comité además tiene 3 subcomités, porque este comité se titula procesos, o se llama procesos, servicios, perdón, de periciales forenses y de mediación, y por eso, como son temas totalmente distintos, se han elaborado 3 subcomités, en los cuales hay algunos de los vocales que se repiten y otros no. En el caso de este comité está secretariado y presidido por el COGITI, el 197 subcomité 1 y el 197 subcomité 3. Y el 197 subcomité 2 está presidido y secretariado por Policía Nacional. ¿Quién elabora las normas? Hemos comentado, pues intentamos que cuando se elabora una norma, tener a todas las partes interesadas. ¿Y esto por qué es? Porque los hacemos por consenso. Intentamos que todas las partes den su punto de vista, con el fin de que ese documento que salga al final sea útil para todos, no solo sea útil para un determinado sector. De esta manera conseguimos un consenso que tanto el presidente como la secretaría son los impulsores para que este consenso se lleve a cabo. ¿Cómo se elaboran las normas? Las normas tenemos una propuesta, en este caso la propuesta vino del COGITI,
y se mandó al comité, el comité la elaboró, vio que la propuesta tenía fundamento, entonces constituimos el subcomité 3 y cuando ya teníamos el objeto y campo de aplicación de la norma y sabíamos perfectamente qué íbamos a poner, lo que hicimos es hacer una toma en consideración, que consiste en indicar a todos nuestros homólogos europeos, a DIN, a BSI, a UNI, a todos, indicarles que estábamos empezando a trabajar en esto por si ellos tenían o querían hacer algún tipo de aportación, igual que ellos nos hacen con nosotros con todas las normas que son a nivel nacional. Empezamos a trabajar, estuvimos trabajando durante 2 años largos y una vez que ya el comité o el subcomité en este caso dijo, está correcto, tenemos unos requisitos que nos vienen bien a todos, lo que hicimos es hacer información pública. Que la información pública lo que consiste es que todo el mundo, cualquier persona de cualquier sitio nos puede hacer comentarios a esa norma. Nos puede hacer comentarios que puede hacer que esa norma no salga y que tengamos que volver en el comité a revisarlo. En este caso no tuvimos comentarios de gran trascendencia, entonces continuamos para adelante y llegamos a una aprobación definitiva que hizo que en el 2024, en este año, pudiésemos publicar la norma. Os voy a dejar aquí estas presentaciones, no os lo he comentado, las presentaciones que vamos a hacer a partir de ahora van a estar a vuestra disposición y os las vamos a trasladar por email. Aquí también os he dejado, que creo que es una cosa bastante interesante, la página web en la cual podéis consultar cualquier norma que se publique como norma en España. También las normas internacionales y europeas cuando estas están en información pública. Y podéis hacer comentarios. Y los comentarios los tienen que escuchar los vocales que pertenezcan al órgano técnico que ha elaborado el documento. ¿Qué queremos conseguir ya para terminar? Para dar paso ya a los realmente importantes, que son el resto de ponentes. ¿Qué queremos conseguir con una norma? Con la norma queremos conseguir tener beneficios. Tener beneficios para los prestadores de servicio porque se racionaliza su servicio, el servicio que van a prestar. Van a mejorar la gestión, van a saber lo que están haciendo y cómo pueden mejorarlo. Van a facilitar esa prestación que están produciendo y van a reducir costes porque van a eliminar errores que puedan cometer. Y con la repetitividad van a conseguir que estos errores no se produzcan. A los usuarios, como usuarios, nos van a dar unos niveles de confianza, de calidad y de seguridad que nos van a hacer que, como comentaban en mesa anterior, nos haga plantearnos el ir a través de mediación y no meternos en un litigio. También vamos a tener más información sobre el servicio que nos van a prestar y además nos va a facilitar la comparación de unos servicios con otros y nos va a generar, sobre todo, confianza, que es lo que nos va a llevar a que intentar reducir, si es posible, la parte de los litigios. Y a la administración pública también le va a garantizar que el servicio que se está prestando tiene una determinada calidad, que se va a tener una serie de procesos que se van a tener que elaborar para poder dar conformidad a la norma, que es una herramienta que nos va a facilitar la política si en algún momento se quiere citar en legislación, que nos va a ayudar a reducir los litigios y que nos va a agilizar la resolución de conflictos. Y todo esto, con todos estos beneficios, a mí me gustaría que vieses la norma como una herramienta, pero como una herramienta no como esta, que a lo mejor no se puede modificar. Es una herramienta viva, es una herramienta que podemos, cualquier persona, nos podéis hacer comentarios y podéis ver, y nosotros tendríamos que intentar mejorar esta norma que hemos hecho, que nos ha llevado su tiempo, pero esta norma tiene que mejorar, tiene que dar más vueltas para conseguir que cada vez más estos procesos que hemos definido sean con la mayor calidad y la mayor seguridad para el resto de la sociedad. Y con esto simplemente voy a dar paso, si te parece, Francesc, que estás en remoto. Voy a dar paso a Francesc Samer. Francesc Samer es el presidente del comité 197 y a su vez es ingeniero técnico industrial y también es presidente del subcomité 3. Francesc.
Francesc, por favor, ¿puedes activar la cámara? Francesc. Tienes que activar. Mira, ya te vemos. Venga, ahora. Estupendo. Ah, Ahora pues, tienes que compartir la pantalla para que podamos. Pantalla. Eso es. Mientras que compartes la pantalla, decir que Francesc ha sido uno de los grandes impulsores de la normalización de que ahora mismo estemos aquí presentando la norma, porque ha trabajado mucho y duro en que podamos llegar a estos requisitos para publicar la norma. Bueno, esta es la segunda. La primera fue la de periciales. Sí, pero de mediación solo tenemos esta. De mediación, esta es una novedad, es una norma de mucha novedad. Europa ha hecho una propuesta recientemente, pero que no está demasiado claro si se va a tirar adelante o no, pero nosotros ya la tenemos hecha y publicada. Bien, en principio esta norma, cuando yo estaba de presidente de la Comisión de Periciales del Colegio de Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el decano se dirigió a mí y me dijo, oye, ¿por qué no amplías el objeto de la comisión, además de periciales, hablas de mediación? Le dije que no era mi campo de trabajo, que yo esto ya con la edad que tenía no pensaba hacer nada. Y me dijo, es que yo estoy seguro que tú lo harás bien. Me hizo que pensar. Me recordó que en la escuela lo que me enseñaron no fue tecnología, sino que me enseñaron a adaptarme a nuevos retos y allí empecé a trabajarlo. Por otro lado, el secretario del comité, Luis Pascual, me dijo que había gente que habían vocales que habían propuesto hacer una norma de mediación. Lo que le dije fue que presentaron un borrador, porque empezar a trabajar una norma sin nada con que tener para discutirlo, pues era muy difícil y que no se podía hacer. O que se haría, sí, pero con muchos años de tiempo. Entonces no encontró a nadie que lo hiciera. Y yo con esto, entre la ampliación de la comisión del colegio y esto, pues empecé a interesarme por la mediación. Estudié toda la normativa que había, tanto autonómica de Cataluña como general de España, como internacional. Sobre todo, incluso me leí la normativa de mediación de la UNE, que para esto no nos servía demasiado, pero por lo menos había de enterarme de qué iba la cosa. Y bien, y empezamos a hacer borradores. Empezamos a hacer borradores y salió los primeros borradores que hicimos fue la introducción, el objeto y campo de aplicación, las normas para consulta, que se ha ido ampliando todo esto con la discusión de la norma, los términos y definiciones, que también se han empleado, y los requisitos generales. Los procesos de mediación, la verdad es que yo, como no tenía ni idea, pues esto es lo que quedó para última hora. La bibliografía sí, porque la bibliografía yo me había leído muchas cosas y luego empezamos con la norma de mediación solamente para mediación civil y mercantil. En ese momento, luego lo fuimos ampliando a medida que lo íbamos trabajando con la concursal y con la de consumo. Y luego, al hacer las ampliaciones, vimos que era muy difícil introducirlo todo en una sola norma. O teníamos que hacer 3 normas, una para cada una de las especialidades que he nombrado,
o hacíamos unos anexos y la introducción la ampliábamos para todos los casos de mediación. Bien, al final lo que se eligió fue esto y se empezó a hacer la norma. En la introducción tuvimos que ampliarlo. Empezamos con la actuación en civil y mercantil, pero luego tuvimos que añadir la mediación en consumo y también tuvimos que añadir la mediación de microempresas, que fue lo último que se añadió. El objeto y campo de aplicación, bien, no lo voy a leer mejor porque esto lo podéis leer en la norma. Luego tuvimos unas normas para consultas para poder hacer la norma y establecimos 16 definiciones, no todas de buen principio, sino que las fuimos incorporando a medida que la norma se iba desarrollando. Y estas definiciones son de una o de varias palabras. Los requisitos, lo primero que hicimos cuando trabajamos las generalidades, yo había asistido a una conferencia del magistrado del Juzgado 4 de Instrucción de Barcelona, donde explicaba cuál es el objeto de la mediación. Y ponía 5 puntos. De los 5 puntos, uno, los vocales lo rechazaron, bueno, consenso, lo rechazamos, y otros 2 los unimos en uno solo. Y entonces el objeto de la mediación lo definimos como para facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflictos, aumentar el respeto y la confianza entre estas y crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. Esto liga con lo que nos ha explicado al principio la posición de justicia. Después empezamos con los requisitos para las instituciones de mediación. Seguimos con los requisitos específicos para los mediadores. Y luego algo que está en todas las normas en todas las normas ISO, que es la imparcialidad, la confidencialidad, la divulgación de la información, la satisfacción del cliente, el seguimiento, las quejas y reclamaciones y la digitalización. Todo esto fueron grandes discusiones, buscar el consenso y hasta que tuvimos el consenso. Y finalmente el proceso de mediación. El proceso de mediación hay unas generalidades y un contenido. El contenido, bueno, tuvieron que hacerlo los ponentes que van a participar ahora a continuación mío. Y había un problema de que se explicaban las cosas, no, esto no, porque ahora tenemos este problema, luego hay este otro problema. Luego, a mí se me ocurrió hacer un diagrama de flujo. Hicimos el diagrama de flujo del proceso de mediación civil y mercantil. Lo discutimos 50.000 veces. Lo hicimos trabajar por el derecho y por el revés, hasta que llegamos a un consenso. A partir de aquí, el diagrama de flujo del proceso de mediación concursal ya fue bastante fácil y el diagrama de flujo del proceso de mediación de consumo todavía más fácil. Bien, a partir de ahí fueron ya los ponentes ya los que empezaron a hacer los procedimientos y se discutieron los procedimientos. Y esto nos lo explicarán los compañeros que realmente son los verdaderos protagonistas de esta jornada.
En la bibliografía pues, se consultó la normativa legal española, el modelo de ley de la ONU, las normas ISO-PAS, la guía de mediación intrajudicial del Consejo General del Poder Judicial y el Código de Conducta Europeo para Mediadores. Todo esto nos lo tuvimos que leer y analizar. La norma, como el proceso de mediación se termina en el contenido con los diagramas de flujo, para explicar cómo funcionaban los diagramas de flujo hicimos 3 anexos. El anexo A, que es la explicación del proceso de mediación civil y mercantil, el anexo B, que es el proceso de mediación concursal, y el anexo C, que es el proceso de mediación de consumo. Y estos anexos son anexos normativos. Luego hicimos una cantidad, el contenido de estos anexos, todos son más o menos, siguen el mismo orden: inicio de la mediación, sesiones, acuerdos, seguimiento y cierre. Esto es muy fácil, pero luego con las interacciones se complica mucho. Y finalmente hay unos anexos normativos, que son los documentos. Bueno, realmente son ejemplos de plantilla de contenidos de una serie de documentos. Hay 6 documentos: la solicitud de mediación, la convocatoria de la sesión informativa, la sesión informativa de mediación, la sesión constitutiva, el acta final de mediación y acuerdos, y la comunicación de finalización del proceso de mediación. Todo esto para que se pueda seguir con facilidad cómo se ha hecho la mediación. Y con esto os agradezco vuestra atención, y cualquier cosa que tengáis con las normas, hay que hablar con la Asociación Española de Normalización, que es con UNE, y con AENOR, que es quien comercializa las normas. Muchas gracias por vuestra atención. Si luego tenéis alguna consulta, al final de todo, pues podéis preguntarme lo que creáis conveniente. Muchas gracias, Francesc. Voy a dar, bueno, si queréis aplaudirle, no sé, no sé cortado, lo siento. Voy a dar paso ahora, si te parece, te pones aquí para mover el ratón, y así ya voy a dar paso a Juan Ignacio Gutiérrez. Él es psicólogo y además es mediador familiar y comunitario. Y es responsable, y es responsable de... Yo estos cacharros no los entiendo, yo soy maquetero. Sí, sí. Él ha participado como la Asociación Madrileña de Mediación, aunque actualmente está ya jubilado, pero ha participado muy activamente en su elaboración. Bueno, mientras llega, voy a... Llega la parte... Bueno, pues buenas tardes. Para mí ha sido un placer formar parte de este subcomité, y un inmenso honor, porque nosotros empezamos hace muchísimo tiempo, antes de que hubiera ley de mediación, empezamos a plantearnos que sería muy interesante para darle el espaldarazo que queríamos, o que quería la asociación, para que la mediación fuera reconocida como una profesión, pues que lo de la norma de calidad sería muy interesante, ¿no? Entonces, hicimos muchísimos intentos, nos planteamos muchas veces cómo podíamos arrancarlo, y cada vez que hacíamos un intento y fracasamos, hemos hecho serios, hemos hecho 1000 cosas. Cada vez que hacíamos un intento y fracasábamos, pues a mí la presidenta de entonces me preguntaba, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Digo, esto tiene que hacerlo UNE. O sea, cuando consigamos que UNE se anime, pues lo tendremos, mientras no va a ser muy complicado. Total, al final nos enteramos de que UNE se había animado, nos invitaron a participar, y dijimos, bueno, pues si no nos animamos ahora, es que era mentira, ¿no? Todo lo que queríamos hacer. Entonces, en ese sentido ha sido un placer muy grande. Bueno, yo lo que voy un poco es a explicar es un poco una parte fea. Yo lo de los diagramas de flujo, la mediación para mí, o para los que somos del mundo de la mediación,
tiene el problema de la multidisciplinariedad. O sea, en este caso es un problema, ¿no? Porque a los ingenieros les gustan mucho los diagramas de flujo y las normas, a los psicólogos nos gustan menos, a los trabajadores sociales me voy a atrever a decir que todavía menos, ¿no? Los abogados son muy de procedimientos cerrados, cada uno tiene, digamos, su casuística profesional o su perfil profesional que influye negativamente en uniformizar esto, ¿no? En hacer que la mediación fuera una profesión, digamos, más o menos homogénea. Lo que eso nos llevó a pensar que la norma no podría ser tampoco nunca como una, ay, ¿qué se pasa aquí? Una norma para todo el mundo en plan monolítico, no, sino un marco. Lo que yo voy a contar es el proceso, como hemos hecho el proceso de mediación civil y mercantil. El proceso de mediación civil y mercantil, lo que atañe a la norma, se enmarca en la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil. O sea, esta norma sería aplicable a las mediaciones que se realicen al amparo de la Ley de mediación civil y mercantil. En ningún caso sería de otras, ¿no? Vale. Yo os voy a intentar explicaros para qué sirve. Lo que viene a continuación, a la gente que no le guste, es un coñazo, es un poco plomo. Pero yo he intentado hacer como unas fotos muy infantiles, ¿no? Para que se entienda. Y digamos que es el corazón de la norma, pero ya os digo, para la gente que no le guste, es un poco feo. Los marcos son la ley de mediación civil y mercantil, el Real Decreto que establece el reglamento. Hemos utilizado la guía práctica de la mediación intrajudicial elaborada por el Consejo General del Poder Judicial porque hay mediaciones derivadas, entonces habría que utilizar su esquema también. Y bueno, como no deja de ser una serie de referencias éticas y de procedimientos, pues hemos utilizado también el Código de Conducta Europeo para Mediadores, como ya he explicado muy bien en francés. Bueno, pues aquí viene la parte, digamos, un poco fea, ¿no? Yo, como os he dicho, os voy a explicar voy a intentar explicar para qué le sirve la norma a los mediadores, para qué le puede servir. Una norma de mediación es un marco sobre el que se establece un sistema de gestión de la mediación. ¿Qué no es la norma? ¿Qué no es la norma? ¿No? Muchas veces explicamos qué son las cosas por lo que no son, ¿no? ¿Qué no es la norma? La norma no nos sirve para hacer mediación. Yo os voy a contar una anécdota. Hace muchísimos años presenté en el Día Europeo de la Mediación en la sede de Móstoles del Colegio de Abogados de Madrid. Hice una presentación sobre calidad y me dijeron, no sé si conocéis, seguro que los ingenieros lo conocen, el chascarrillo ese contra las normas de calidad, que es que si tú sigues una ISO 9000 y haces ruedas, la ISO te garantiza que has rellenado todos los formularios, pero las ruedas podrían ser cuadradas. Bueno, eso no sé supongo que los ingenieros sí lo conocen, ¿no? Porque es una objeción muy típica. Si nosotros seguimos la norma no nos enseña a hacer mediación, porque la norma no está hecha para hacer mediación. La norma es una herramienta de gestión para que quien hace mediación, y ahí la norma no entra, ahora vais a ver los cajetines estos, ¿no? Ahí la norma no entra, la norma no entra en cómo se hace la mediación, cada uno hace la mediación como le da la gana. La norma lo que establece es un marco, una serie de orientaciones que nos van a permitir en nuestra institución, en nuestro despacho, al nivel que sea, nos van a permitir elaborar sistemas de gestión que nos ayuden a que nuestro procedimiento de trabajo, no cómo hacemos las sesiones, no entramos en las sesiones, que nuestro procedimiento de trabajo se va a ajustar a la normativa que es el marco de la norma, la Ley 5/2012 y todo lo que hemos hablado. Vale, la mediación empieza, ya os digo, estos son unos dibujitos mucho más simples de los que vais a ver en la norma, pero creo que se entienden bien. La mediación empieza por una solicitud. La solicitud puede ser, esto ya os digo que es muy resumido, ¿eh? La solicitud puede venir por las dos partes, por una parte, invocando, por ejemplo, un acuerdo previo de mediación. Hay veces que en los contratos se incluye una cláusula de sometimiento previa mediación, ¿no? Las partes deciden que los tribunales tal, pero intentarían hacer una mediación antes de recurrir a tribunales. Eso hay contratos que lo establecen, ¿no? Entonces, una parte puede invocar que en su contrato se habían sometido previamente a un intento de mediación
y la otra parte no quiere intentarlo, con lo cual nos estaría pidiendo que le forzáramos, ¿no? O que hiciéramos que se cumpliera eso. Y también puede abrir la mediación por instancias de un juzgado. Un tribunal puede solicitar a las partes que intenten la mediación, lo que explicaron antes muy bien desde el Ministerio, ¿no? Vale, vosotros no queréis venir aquí, pero antes de que empiece esto, por lo menos, por favor, intentad poneros de acuerdo. Sería, digamos, vistada judicialmente, o así lo hemos interpretado nosotros en la norma, ¿no? Entonces, en la norma serían dos entradas para esa solicitud, lo que hemos llamado voluntaria y lo que hemos llamado involuntaria, ¿no? Instadas por otras partes, ¿no? Por bien judiciales o bien por la otra parte sin que yo quiera, y eso nos llevaría a dos entradas en el programa. Yo he intentado resumirlas aquí en una para que se entienda, ¿no? Y un poco para que se vea para qué nos va a servir la norma. Si os fijáis, hay unas flechitas aquí rojas y otras verdes, eso es un sí y un no. Una flecha roja me pareció que se veía mejor así. Una flecha roja sería un no, y en un flujograma de estos duros es un no y un sí. Pero me pareció que se veía mejor. El no sería el rojo y el sí sería el verde. Lo más importante de un flujograma son estos rombos que se llaman, yo los llamo cajitas de decisión, no cajoncitos de decisión. Digamos que un flujograma es lo que nos va guiando como un mapa, ¿no? De por dónde tenemos que ir. ¿En qué nos va a ayudar la norma? ¿Para qué nos sirve la norma a los mediadores? Es a donde yo quiero llegar. Para que no nos olvidemos de generar la documentación que nos va a hacer que nuestra mediación esté normalizada y se ajuste al marco jurídico en el que se hace. Aquí tenemos un dibujito de una carpetita, ¿no? De pinza, que es que cuando se hace la solicitud tenemos que documentar que se ha hecho la solicitud. Tenemos que documentar quién ha hecho la solicitud, si son las dos partes, si solo es una parte, lo que acabo de explicar. Y una vez que se nos ha presentado la solicitud, entramos en la primera cajita de decisión, que está aquí simbolizada con una pregunta en el programa de grande también, ¿eh? Las partes firman la solicitud, o sea, son todas las partes que están en el conflicto quienes solicitan la mediación, quienes quieren someterse a mediación, pues puede ocurrir que sí o que no. Si no son todas las partes las que la firman, tenemos que transmitirle al resto que hay una solicitud de mediación para ver si quieren participar. Ese sería el no de la flechita roja. Si todas las partes firman esa flechita verde del sí, convocaríamos para una sesión informativa. Si os fijáis, ahí dice exploratoria con un asterisco, porque eso va a depender, aquí es donde un poco he hecho la fusión, ¿no? Lo que haya sesión exploratoria o no va a depender de que los mediadores lo decidan, de que los mediadores lo consideren oportuno, y normalmente va a ocurrir en las que hemos llamado no voluntarias, ¿no? Porque claro, a lo mejor tenemos que ver si eso va a ser viable, si las partes van a querer participar, entonces ahí haríamos una sesión exploratoria previa. Y lo siguiente sería la sesión informativa. Aquí se me ha ido una cosa. Ahí es aquel muñequito rojo que dice acta de desistimiento, es un recordatorio de que si no siguiera, tendríamos que hacer un acta. Esto es lo que nos pide la norma y esto es lo que entendemos que hace útil la norma, porque esto sí que pensamos que se podría olvidar, no hacerlo. Bueno, pues esa sesión exploratoria, aquí tendremos también esta cajita de decisión, ¿no? Si los mediadores consideran que es viable, que la mediación es viable, que los mediadores y las partes, ¿eh? Aquí siempre hablamos de todo el mundo, aquí siempre es consenso. Si los mediadores consideran que es viable y las partes consideran que la mediación es viable, si consideran que no, flechita roja, damos por terminada la mediación, ahí termina. Si los mediadores consideran que sí es viable, convocaríamos la sesión informativa. Y aquí tenemos otra vez el documento de la convocatoria. Y aquí tenemos otra vez el documento del acta de desistimiento. Si consideramos que no es viable, los mediadores van a tener que hacer un acta diciendo por qué no es viable o en esta fecha se desestima por el motivo que sea. Siempre sin entrar en lo que ha ocurrido dentro de la mediación. Esto es para los mediadores. La norma no entra nunca en el espacio de mediación.
Es una herramienta de gestión. Bueno, la sesión informativa, volvemos a lo mismo. Generaríamos un acta y una vez que ya se ha realizado la sesión informativa, donde se ha explicado a las partes pues el marco legal, quiénes van a ser los mediadores, qué es la mediación, en fin, todo lo que exige la ley 5/2012, que hay que explicar en la sesión informativa, entramos en otra cajita de decisión, ¿no? ¿Se aceptan las condiciones? Pues puede ocurrir que no, que las partes decidan que no están de acuerdo con continuar, y entonces ese no nos lleva a un acta final. ¿Por qué aquí ponemos acta final? Porque ya hemos empezado la mediación. Y si se aceptan las condiciones, nos iríamos a la sesión constitutiva. Esto puede ocurrir en el mismo día, en la misma sesión, o sea, aquí no entra la norma, ¿vale? Si hemos decidido que no seguimos, tendríamos el acta final, y si hemos decidido que sí seguimos, nos iríamos a esa convocatoria de la sesión constitutiva. Y ahí marcaríamos la fecha, diríamos cuándo nos reunimos, en qué fecha nos reunimos, lo acordaríamos con las partes, pero generaríamos el documento. Esto es lo que nos hace útil la norma, que nos recuerda que tenemos que generar el documento y que tenemos que tener nuestros registros y mantenerlos. En esa sesión constitutiva, igual, vamos a generar un acta y volvemos a tener esta cajita de decisión. Si las partes no deciden continuar, puede ocurrir, una vez se ha constituido la mediación, imaginaos el caso de una mediación instada judicialmente. El juez necesita el acta el intento fallido de la mediación, que sería esta acta, ¿no? Si las partes no deciden continuar, hasta el final, y si las partes deciden continuar, empezarían las sesiones de mediación. Insisto, aquí no entra la norma para nada, aquí cada uno lo hace como quiera. Pero sí nos recuerda la norma que tenemos que convocar las sesiones, que tiene que haber un documento normalizado, un registro que convoque a las partes con fecha, hora, y en fin, lo que cada institución considere que tiene que tener ese documento. En las sesiones de mediación, ¿qué ocurre? La norma nos dice también que generemos actas de esas sesiones para documentar el proceso. Puede ocurrir, una vez que ya estamos mediando, ya empezamos las sesiones, quedamos para la siguiente, vamos avanzando, y las partes pueden haber pactado un plazo o puede haber plazos suspendidos si viene por vía judicial, que tienen un tiempo y entonces no podemos incumplirlos o tendríamos que volver a solicitar, en fin. Cajita de decisión, ¿finaliza el plazo pactado o no? Si el plazo pactado no finaliza, o sea, si el plazo pactado ha finalizado, hasta final. Si el plazo aplazado no finaliza, seguimos haciendo sesiones. También puede ocurrir que el plazo finalice, pero se acuerde ampliarlo, bien con el juez que nos lo ha pedido o bien con las partes lo acuerden. Esa segunda cajita de decisión. Si no se acuerda la ampliación, si no estamos de acuerdo en ampliarlo, ahí terminamos otra vez. Volvemos al acta final. Siempre vamos aquí ya hasta final en todas las pantallas, como veis. Y si las partes sí acuerdan ampliar el plazo de mediación, a pesar de que finalizó, volveríamos a hacer más sesiones, ¿no? Se acordaría, pues hacemos una sesión más o hacemos 2 sesiones más, lo que las partes acuerden. Y aquí volvemos a tener el documentito de la convocatoria para que no se nos olvide. La sesión final, la mediación, supongo que sabéis que puede acabar, o que intuís, que puede acabar con acuerdo o puede no acabar con acuerdo. O sea, nosotros, aquí ya me viene un poco la parte de psicólogo, ¿no? A nosotros nos parece, yo creo que todos los mediadores opinan lo mismo de la profesión que sean, pero nosotros que somos más del área social, pues se supondría que estamos más sensibilizados con eso, ¿no? Yo siempre he dicho que la mediación es útil, se llegue a acuerdos o no se llegue a acuerdos, porque se marca el marco del conflicto, se cambia el marco del conflicto. Como muy bien explicó ella antes, y además me encantó lo que dijiste, la mediación lo que pretende es modificar la forma en que se aborda el conflicto para que las partes trabajen en resolverlo, en llegar en avanzar. No tiene por qué llegarse a un acuerdo concreto, no tiene por qué documentarse un acuerdo, pero sí se ponen de acuerdo en trabajar juntas para avanzar.
El proceso judicial es completamente diferente. Son procesos de parte. O sea, cada parte quiere lo suyo y perfectamente en su legítimo derecho. Pero este marco es completamente diferente. Entonces, lleguemos o no lleguemos a acuerdo, la mediación va a modificar el marco de gestión del conflicto. Y ya con eso habríamos avanzado. O sea, para mí la mediación es exitosa siempre. Por eso aquí estas actas finales vienen en verde. Para mí la mediación es exitosa siempre haya o no haya acuerdos. Y lo digo desde la experiencia personal. O sea, hay veces que no hay acuerdos, pero la gente se va de otra manera. La gente ha modificado la forma de relacionarse. La gente se siente mal por no haber llegado, por no haber conseguido el acuerdo. Entonces, el marco se ha cambiado, ¿no? De aquí que las actas ahora, las actas finales ahora sean verdes. Bueno, pues aquí tenemos dos cajitas de decisión. Ya os digo, esto es muy resumido y muy simplificado porque es un poco arduo. Puede ocurrir que se alcancen acuerdos. En ese caso, la mediación se cierra. Aquí termina la mediación, digamos, la mediación tal cual. Ahora veremos que el proceso de mediación, desde el punto de vista de la norma, tiene alguna coletilla más, pero la mediación diríamos que acaba aquí, ¿no? En el marco de la Ley 5/2012, de hecho, acaba aquí. Se alcanzan acuerdos y llegamos al cierre. Este cierre nos va a generar, en este caso, dos documentos. El acta final de mediación, que siempre es preceptiva según la ley. Tenemos que tener un acta final de mediación y otro documento que podría ser incluso privado, que es el acuerdo. Los acuerdos pueden ser privados y que las partes no quieran hacerlos públicos por lo que sea. Eso, ahí tampoco entra la norma, ¿no? Pero sí el acta final. Por eso hay dos documentos distintos. Vamos a suponer que no se alcancen acuerdos. Puede ocurrir, y ocurre, que no se alcancen acuerdos, pero que los mediadores o incluso las partes o algunas de las partes creen que pueden inducir al resto a conseguir. Ocurre, de hecho. Puede ocurrir que no se alcancen acuerdos, pero que se considere posible alcanzarlos en el futuro. Entonces, digamos que esa mediación quedaría abierta. Como eso no lo podemos dejar tan en un limbo, en una norma, pues en la norma lo que se dice que si se viera la posibilidad de que se alcancen de posibles acuerdos futuros, se vaya a nuevas sesiones, ¿no? Digamos que, aunque se convoquen el año que viene, cuando sea, insisto que no entramos nunca, se convocarían nuevas sesiones y volveríamos a empezar con la que vimos antes. Si no se considera posible que se lleguen a acuerdos, estamos en el marco de que no se han alcanzado al principio y además tampoco se considera posible, también iríamos a cierre y haríamos un acta final. Ahí hemos puesto acta final sin acuerdo, pero es el mismo acta final que el otro. En el acta final parecería que no se alcanzaron acuerdos y ya está, no hay nada más, ¿no? Y vuelvo a lo de antes. El verde, aunque es sin acuerdo, es porque entendemos que ya el marco del conflicto ha cambiado y es un marco nuevo, ¿no? Vale, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diremos que es lo que nos aporta la norma? En el marco, ¿no? de lo que os decía antes de las ruedas cuadradas, ¿no? La ISO 9, si tú sigues la ISO 9000, si has hecho un mal sistema tuyo de gestión propio, pues probablemente hagas ruedas cuadradas. Ruedas cuadradas no se pueden hacer porque no sería una rueda, o sea, no estarías haciendo ruedas. Tú puedes hacer marcos cuadrados, no ruedas cuadradas. Pero la ISO 9000 no te dice no te garantiza que las ruedas sean cuadradas, pero sí te garantiza que has hecho todo el procedimiento siguiendo la norma. En el marco de esa ISO 9000, pues digamos que tendríamos que hacer un seguimiento y en la norma hemos establecido que en la institución de mediación haga un seguimiento de casos. En ese seguimiento de casos, la institución, la que sea, generará la documentación que considere. Por eso he puesto ahí, en este caso, grises y varios documentos. Y una vez que ya ha terminado ese proceso, ese seguimiento que se haya establecido, pues vamos a ver cómo va el cumplimiento de los acuerdos al mes, a los 6 meses, al año, como establezca cada institución, pues ya sí haríamos el cierre. En ese cierre tendríamos un expediente, el expediente de mediación que se ha generado en base a lo que establece la Ley 5/2012. Una vez que hayamos devuelto a las partes los documentos que se hayan utilizado en la mediación y que no sean parte del expediente. 20 minutos, 30 segundos. Sí. El problema es que ya llevábamos retraso. Pero yo 20 minutos, 30.
Pues muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Si os parece, ahora vamos a hablar de la mediación concursal. Nos lo van a exponer Ángel Luis y Alberto. Si te parece, subes. Y yo me voy. No, ponte aquí. Yo me voy. Sí. Y os quería presentar a Ángel Luis, es economista y es administrador concursal, mediador civil, mercantil y concursal. Y Alberto es el secretario técnico del Consejo General de Economistas. Por favor. Bueno, buenos días en primer lugar a todos. En primer lugar, desde el Consejo General de Economistas, queremos agradecer la invitación que nos realizó UNE y el COGITI a intervenir en este comité y en este acto. También agradecer al Ministerio de Justicia el apoyo en la persona de María José Costa por venir a este acto y con su participación que agradecemos. Y luego también a los compañeros del comité y también a Noemí, que está también, que luego pasará. Agradecerles por toda su colaboración y que es muy enriquecedor que diferentes profesionales de distintos organismos y enfoques participen en una norma y eso enriquece, ¿no?, a todo. Bien, entonces en cuanto a nuestra participación desde el Consejo General de Economistas en la mediación, hay que recordar que bueno, todo conflicto, es innegable que todo conflicto tiene un trasfondo económico. La raíz de muchos conflictos son económicos. Entonces pensamos que el economista, junto a otros profesionales de otros colectivos, puede ser un mediador pues idóneo también por su formación multidisciplinar en los procesos de mediación. En cuanto a la norma, nosotros hemos participado en sus distintas especialidades y especialmente en la que más nos atañe a los economistas, como puede ser mediación mercantil y en concreto lo que nos atañe ahora, que es el procedimiento de la mediación concursal. Como bien comentaba Cristina, es decir, la norma ha tenido un largo recorrido. Entonces esto fue 2 años largos, casi 3 años. Y entonces, claro, la mediación concursal entonces estaba regulada antes de la reforma concursal. La mediación concursal entonces era obligatoria dentro de los acuerdos extrajudiciales de pagos, dentro de la segunda oportunidad. Y de ahí, por ejemplo, que tuviese lógicamente, y tiene una presencia a destacar. ¿Qué ocurrió? Luego, en el ínterin desde la elaboración de la norma, se publicó la reforma concursal del año 2022, que es verdad que, si bien es verdad que estos acuerdos extrajudiciales de pagos ya no están presentes, pero sí que incluye un procedimiento dentro del libro tercero, que es dentro del procedimiento electrónico de microempresas, que es el procedimiento de continuación en el que es voluntaria la mediación, es decir, que persiste la mediación concursal, aunque es verdad que ya no tiene ese carácter obligatorio que tenía antes de la reforma concursal, pero persiste. Luego también hay que decir aquí, y ahora lo explicará muy bien el compañero Ángel, que nosotros creemos que se podría ampliar la mediación concursal al resto del procedimiento concursal e incluso a la fase previa, a la fase preconcursal. Entonces, tras esta breve introducción, paso al compañero Ángel Luis, que nos va a explicar el flujograma y en qué creemos los economistas que puede ser útil esta norma. Buenos días a todos, tanto los asistentes presenciales como los que estén en línea. Para no extenderme, me adhiero a los agradecimientos que ha hecho mi compañero y paso directamente al tema. Bien, al hilo de lo que ha comentado Alberto, es cierto que la mediación concursal ha quedado limitada a un caso muy concreto y muy específico. Pero la mediación en el concurso sigue estando muy viva. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero es una matización muy importante. Porque al referirnos a mediación concursal es a la mediación regulada por ley como mediación concursal. Pero cuando nos referimos a la mediación en el concurso, nos estamos refiriendo a la intervención de un mediador una vez que el concurso de acreedores ha sido declarado. Es un mecanismo que puede ser facilitar la resolución de disputas dentro del proceso concursal. Es decir, el contexto se aplicaría dentro del marco del concurso de acreedores cuando ese ha sido declarado ya formalmente por el juez. El objetivo, como cualquier mediación, resolver conflictos que pueden surgir durante el proceso. Y el procedimiento va a ser el mismo que ha explicado el compañero de mediación civil y mercantil, pero todo dentro del concurso, lo cual tiene una serie de especificaciones importantes.
nos encontramos ante una mediación civil dentro del concurso de acreedores y creíamos que era importante comentarlo porque si no parece que la mediación a efectos concursales no tiene trascendencia, pero sigue teniendo muchísimo. Bueno, a nivel formal, el proceso de mediación que tiene como única finalidad negociar un plan de continuación entre el deudor y los acreedores dentro de un procedimiento concursal. Así es como ha quedado definida la mediación concursal. Es importante decir que los requisitos específicos del mediador concursal es que debe, entre otros requisitos, ser mediador y estar inscrito en el registro público de mediadores para la mediación concursal. ¿Dónde recoge la norma la mediación concursal? En el anexo B normativo, proceso de mediación concursal. Y en el diagrama de flujo, proceso de mediación concursal. Y nos vamos a centrar en este diagrama de flujo porque es la manera de verlo más rápidamente. Como veis, es un diagrama bastante sencillito, pero que sigue el esquema de todos. Tenemos una solicitud que el deudor o los acreedores cuyos créditos representen al menos un 20% del total del pasivo del deudor puede solicitar la designación de un mediador concursal mediante un formulario de solicitud. Aquí tenemos ya una diferencia. Para realizar la solicitud hay que cumplirse una serie de requisitos. Bien, una vez solicitado, el nombramiento del mediador será realizado por el juez. El mediador tendrá que aceptar o rechazar el cargo. Si existe alguna oposición al mediador designado, existe un trámite y al final la resolución del juez, dando dentro del plazo establecido, dando inicio al proceso de mediación. Bien, las sesiones. Siguen un poco la norma que hemos visto antes, pero tienen una serie de especificaciones. Como regla general, la mediación se debe realizar por medios telemáticos, con videoconferencia u otro análogo de medio de transmisión de voz o imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes. El proceso de mediación debe tener una duración máxima de 10 días hábiles. Si en algún momento el mediador entiende que no es posible alcanzar el acuerdo, debe cerrar formalmente la mediación de manera definitiva y notificarla al juzgado. Como veis, tiene unas especificaciones muy... Las sesiones informativas y constitutivas, lo ha dicho perfectamente el compañero, lo único que se van a hacer de forma telemática. ¿Acuerdos? Bueno, aquí yo difiero un poco del compañero. Yo creo que nos pagan para conseguir acuerdos. O sea, que nuestro ratio de efectividad va a estar en función de los acuerdos alcanzados con esto. Pero bueno, al finalizar el proceso de mediación, las partes pueden haber alcanzado o no alcanzado el acuerdo. Eso es. Y el cierre, con el traslado a las partes y al juzgado del documento de acuerdo o no acuerdo, se cierra el proceso de mediación. El tiempo de conservación y custodia de los expedientes no debe ser en ningún caso inferior a 4 meses. Resumen, es un proceso muy específico de mediación con unas normas adaptadas al proceso. Pero hablamos de la mediación concursal. Si hablamos de la mediación dentro del concurso, volvemos a una mediación civil y mercantil con muchísimo más contenido y que creo que va a ser utilizada por muchos profesionales como el experto en construir acuerdos, todas estas figuras que han salido al albor de la nueva ley. Y bueno, aquí creo que hemos ganado un poquito del tiempo acumulado que tenemos. Muchas gracias a ambos. Los economistas. Si os parece, Ángel Luis, si os parece, cambias el sitio le pasas, le dejas a Israel. Os presento a Israel. Israel Barroso es auditor de cuentas y representa, y Noemí, si quieres subes, representan al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Ellos son expertos en mediación en consumo y es de lo que nos van a hablar. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y desde el Servicio de Mediación de Auditores a COGITI y a UNE la invitación a participar en la elaboración de esta norma de mediación y poner en
de manifiesto también el compromiso del Instituto de Censores y del ESMAS en cuanto al impulso de la mediación. Agradecer también a todos los asistentes su presencia, tanto sea de manera virtual o presencial, así como también al Ministerio de Justicia la asistencia a la jornada. Nos corresponde desde el Instituto de Censores exponer el proceso de mediación en consumo y, para no alargarme más, voy a dar paso a nuestro experto en mediación en consumo, Israel Barroso, para que haga la intervención. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como bien dice Noemí, pues ha sido un trabajo, como han hecho los compañeros, un trabajo arduo de 2 años para poder sacar esta norma. Y bueno, pues tal vez un poco por iniciativa propia del instituto, incardinamos lo que es esta especialidad de mediación en consumo dentro de lo que es el marco general de la mediación civil y mercantil, porque realmente, aunque en un principio la ley 5/2012 la excluía, cuando se hizo la transposición de la directiva de consumo, la 11/2013, lo que se hace es volver a incluir la mediación en consumo dentro de la mediación civil y mercantil. Entonces, tras unas pequeñas discusiones, llegamos a la conclusión de que como anexo normativo encajaría perfectamente dentro de lo que es esta norma que hemos elaborado, ¿no? Entonces, por seguir un poco la coherencia de lo que han hecho el resto de compañeros, vamos a hablar del marco jurídico, del nacimiento de la ley, que nace, al igual que el reglamento, porque se publicó el mismo día, la directiva 2013/11/UE, que establece la mediación como un mecanismo preferente de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, ¿no? Y el mismo día, 21 de mayo del 2013, se publicó el reglamento 524, que ambos lo que vienen a hacer están basados en el artículo 169.1 y 26.2, que lo que buscan es el alto nivel de protección de los consumidores y, sobre todo, el buen funcionamiento del mercado interior. Bueno, interior, lo que es el mercado europeo, porque muchas veces lo que nos encontramos es dificultades para mantener relaciones comerciales, es decir, poder comprar fuera o que compren fuera de fuera en nuestro país, porque no encajan los mecanismos de resolución de controversias. Es decir, tú te vas a países, por ejemplo, de lo que es todo anglosajón, y allí la mediación está muchísimo más instaurada. O sea, realmente se toma como el mecanismo ordinario de resolución de controversias. Y sin embargo, pues bueno, aquí pues todavía estamos un poco en el nacimiento de una nueva profesión, que lleva mucho tiempo, pero tendremos que impulsar un poco entre todos para conseguirlo. Y para ello también está esta norma, ¿no? Entonces, la transposición de la directiva se produce en la Ley 7/2017, que aunque se produce con 2 años de retraso con respecto a lo que marcaba el reglamento y la directiva, finalmente lo que hace es incardinar la mediación en consumo dentro de la Ley 5/2012 y fundamentalmente trata de encajar el sistema que tenemos en España, que se trata de un sistema arbitral de consumo, es decir, se trata de un arbitraje. No existe actualmente instituciones que se dediquen a la mediación en consumo, ¿no? Es un arbitraje en el cual se emite un laudo. Y lo que hace esta ley es tratar de encajar ese sistema que no podía recogerse dentro de la directiva por incompatibilidades y permitir su desarrollo de modo que se puedan realizar mediaciones en consumo como una de los métodos alternativos de resolución de controversias en el ámbito del derecho de consumo, ¿no? También existen otras referencias anteriores que podemos encontrar en el Libro Verde, y la primera transposición parcial que se hizo de la directiva se produce en el artículo 46.n de la Ley 24/2013 del sector eléctrico. Al final de la presentación, como os la vais a quedar, no me voy a poner a leer todos los artículos y tal, porque si no nos extenderíamos mucho, ¿no? Pero viene todo resumido al final con sus referencias, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué se genera esta directiva y por qué se nace la mediación en consumo? Pues el objetivo final es facilitar, como hemos dicho antes, las transacciones comunitarias y el buen funcionamiento del mercado común, ¿no?
hasta el día de hoy lo que había era distintos sistemas a nivel europeo de gestión de conflictos en materia de consumo. Y esto lo que hacía, digamos, era impedir un poco el correcto funcionamiento de las relaciones comerciales internacionales, ¿no? Porque yo me he encontrado empresas, por ejemplo, extranjeras, americanas, que al venir aquí nos dicen, pero ¿cuál es vuestro sistema de gestión? ¿Cómo puede ser que un árbitro sea el que decida? Porque eso, digamos que en otros países fuera de España se ve peor. O sea, el arbitraje no es que el arbitraje sea malo, sino que, por ejemplo, en el ámbito del consumo, el problema que hay es que rompe la relación entre consumidor y empresa. Es decir, cuando tú emites un laudo, le das la razón a uno y se la quitas al otro. Entonces, un consumidor, si le das la razón, dice, tenía razón, no vuelvo con la empresa. Si se la quitas, evidentemente no vuelve con la empresa. ¿Por qué es buena la mediación en consumo? Pues precisamente porque establece, restablece esa conexión que existe entre consumidor y empresario, facilitando de ese modo pues, las relaciones comerciales, tanto nacionales e internacionales, ¿no? Y eso es lo que ha pretendido esta legislación y su transposición en España. Lo más importante, porque quizás sea el mayor avance, es el establecimiento de la plataforma ODR, Online Dispute Resolution, o Plataforma Europea de Resolución de Litigios en Línea, ¿no? En el cual se engloban todas las entidades de mediación en consumo habilitadas por cada país. Es decir, a nivel nacional te encuentras todas las que existen en Europa y en cada país pues existe la suya. Luego haremos una pequeña prueba que comenté con Cristina, que a lo mejor sería interesante, para que veáis cómo es la plataforma y el acceso que podéis tener a ella, porque es muy facilita, ¿no? ¿Cuál es la situación en España? Pues desafortunadamente en España lo que existen solo existen juntas arbitrales de consumo. No hay ninguna entidad que se dedique a la mediación en consumo. Y sin embargo, nos vamos a otros países, por ejemplo, Alemania, que más de la mitad son agentes mediadores en materia de consumo. Y en Francia, 78 de las 78 entidades, es decir, todas tienen, digamos, la estructura de mediación. No son juntas arbitrales en las cuales se emita un laudo, ¿no? Y esto es importante porque, más que nada, porque aquí se establece un nicho de mercado para empresas que quieran entrar en ello. O sea, es decir, esto, si en Francia hay 78 empresas y todas se dedican a ello, en España hay hueco para que esto funcione también. Entonces, también puede ser una manera de sacar a gente del paro, ¿no? Claro. Bueno, esto es lo que os quería comentar, ¿vale? Esta es la plataforma, aquí tenéis la dirección electrónica, o sea, el enlace. Y si queréis, lo que habíamos pensado es entrar un momento para que veáis cómo lo habíamos dejado preparada por aquí, para que veáis lo sencillita que es. Me he metido donde no es. Sí, sí, sí. Sí, abre otra vez el estado. El Chrome. El Chrome, abre. Y ahora la pestaña anterior. Vale, que es que habéis cambiado. Vale, vale. Vale, esta es la plataforma, ¿vale? Y es muy sencillito. Tú entras donde pone inicie su caso y también. Y es ir rellenando, gracias, ir rellenando un poco lo que te va pidiendo, ¿no? No nos vamos a poner ahora a hacerlo, pero el procedimiento es muy sencillito, ¿no? Y incluso tienes mecanismo que tú puedes llamar por teléfono si tienes algún problema y te ayudan a resolverlo. De hecho, lo ha usado el compañero y es muy cómodo, ¿no? Y aquí podemos ver también, que aquí es lo que os quería decir, los organismos de resolución alternativa de litigios que existen. Es decir, tú puedes elegir el país, aquí te vienen todos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, te vas pues, a Francia, por ejemplo, que eso también impactó, todas las que hay son de mediaciones, y son 78, no vamos a ir a verlas todas, pero 78 y son todas de mediación. Y sin embargo, nos vamos a España. Son todos juntas arbitrales. No hay ni una entidad de mediación. Y esto, en general, es perjudicial tanto para el comercio español, porque no se establecen los mismos vínculos. Ya os digo, hay empresas financieras incluso que lo primero que hacen es ¿cuál es el mecanismo de resolución de controversias allí?
Porque si tú, por ejemplo, no sé, eres un banco y vas a emitir o vas a firmar con los clientes 20.000 hipotecas, quieres saber un poco cómo va a funcionar y cómo vamos a poder resolver los conflictos, porque esto afecta mucho, más con la litigiosidad bancaria que hay hoy en día. O sea, hoy muchos de estos casos que ahora mismo están atascando los juzgados, en Madrid, por ejemplo, lo que entre hoy, hasta dentro de 9 años, en el 28 bis no va a salir. O sea, y la gente no puede esperar tanto, ¿no? Y esto sería un mecanismo bastante bueno, porque esto entraría dentro del ámbito, para poder descongestionar el sistema de justicia en situaciones importantes, en los casos que realmente interesan, no en pequeños, por ejemplo, casos como gastos de formalización, cosas que son de pequeñas cuantías y que están atascando ahora mismo muchísimos juzgados, ¿no? Entonces, en esto yo creo que nos tenemos que poner un poco las pilas en España porque en ese sentido vamos un poco desconectados, ¿no? Estamos un poco, no anticuados, pero... La otra, si quieres. ¿Cuál? ¿Tienes los PowerPoint? Ah, vale, que estaba la otra. Vale. Entonces, por no alargarme mucho tampoco, no hemos entrado a comentar el procedimiento del flujograma de mediación en consumo, porque básicamente es el mismo. Al estar incardinado dentro de la Ley 5/2012, pues realmente el procedimiento presenta algunas especificidades, pero comentándolas, por lo demás, va a ser lo mismo que ya se había comentado antes, ¿no? Es importante en la especialización sectorial. Sí, me había saltado el tema de las definiciones. Existen 4 definiciones que queríamos dar porque son bastante novedosas y afectan bastante a la aplicación de la mediación, ¿no? En consumo. Primero, la definición de consumidor, que la podemos encontrar en la Ley 7/2017 y cambia el concepto porque antes era exclusivamente personas físicas y ahora estamos hablando también de personas jurídicas que no desarrollan una actividad con ánimo de lucro. Es decir, por poner un ejemplo, cualquier colegio profesional en el desarrollo de su actividad sería un consumidor. Tendría que acudir a consumo. No, porque no tiene ánimo de lucro y, por ejemplo, ha tenido un problema pues, con la compañía eléctrica. Ya no son reclamaciones a lo mejor de escasa cuantía que pueda tener uno contra la compañía eléctrica, sino que son reclamaciones ya, digamos, a lo mejor más cuantiosas, ¿no? Luego está la definición de empresario, pues bueno, realmente el que te vende un bien o te presta un servicio. Lo que es la mediación en consumo, que es aquella mediación que trata de arreglar el conflicto que existe entre una parte que es el empresario y la otra parte que es el consumidor. Y este término que, digamos, lo hemos acuñado nuevo, este sí que lo hemos generado nuevo, que es entidad de mediación en consumo, ¿no? Que es una institución de mediación que entre otros objetivos, porque puede tener pues, una institución de mediación civil y mercantil, pero entre otros objetivos debe gestionar la resolución de conflictos entre consumidor y empresarios, siempre en el sector de su competencia. Esto es importantísimo porque en la plataforma europea tú tienes que decir a qué especialidad te dedicas. No es lo mismo que se dedique a gestionar una mediación sobre un tema bancario, pues un economista o un auditor, a que lo haga un arquitecto, simplemente por conocimiento. Es decir, igual que yo no me metería en un problema de defectos de construcción, porque no es mi ámbito, ¿no? Entonces, es muy importante esta especialización porque se exige en la plataforma europea. Tú tienes que decir cuáles son tus ámbitos de competencia. Bueno, y con respecto a las diferencias, hemos comentado la especialización sectorial, ¿vale? Que es lo que acabamos de decir, y no existe mucha más diferencia salvo el plazo de resolución, que es de 90 días y 180 días en los casos complejos, pero esto ya venía siendo así en la anterior legislación de consumo, y que existen distintos requisitos para la admisión o no en la entidad de mediación de consumo de todas las reclamaciones. Es decir, primero hay que hacer un análisis previo de si esta reclamación es viable o no, no solo por si se ajusta al ámbito del derecho de consumo y que no sea del ámbito penal u otros excluidos, sino que, por ejemplo, tengas algunos requisitos como el haber realizado antes una reclamación. Tienes que haber realizado antes una reclamación para poder acudir a esta plataforma. Luego el procedimiento es muy sencillo, pero es una cuestión básicamente de plazos.
También es importante que el procedimiento solo se puede iniciar por el consumidor en España. En el resto de Europa, según lo elija, el reglamento no te dice cómo tienes que transponer, si solamente puede partir del consumidor o no. Y ha habido países que en la transposición ha partido del consumidor y hay países en los que la reclamación puede partir del empresario. Es decir, duplicando, te debe dinero el cliente, pues ya no vas por la vía judicial, desatascamos los juzgados y se va igualmente por esta plataforma de mediación en consumo, ¿no? Y esto es importante y yo creo que ahí también lanzo un guante a ver si en alguna modificación se pueden tomar estas medidas, porque yo creo que, aparte de generar un nicho de mercado, ayudaría mucho a reducir la litigiosidad. Son casos que ahora mismo el tema de morosidad están atascando los juzgados. Si son de escasa cuantía, bueno, en monitoreo y tal, pero es que en realidad está la justicia como está, y lo que tenemos que hacer y lo que buscamos con esta norma es fomentar la mediación y estos mecanismos de resolución alternativa, ¿no? Y otra especificidad es que debe ser abonado íntegramente por el empresario el procedimiento, con lo cual, si tú eres un consumidor y acudes, al final va a tener que pagar el empresario. Eso está planteado así, y en un principio, en el borrador del proyecto, se planteaba una cuantía que eran de 50 euros, pero mínima. Pero bueno, esto se dejó en el aire un poco por competencia, ¿no? Libre competencia, tampoco, no son tasas, ¿no? Y aparte existe una doble supervisión, porque por un lado tienes que ser mediador, es decir, tienes que ser mediador civil y mercantil y estar registrado en el Ministerio de Justicia, y por otro lado existe otro organismo supervisor, que es AECOSAN, que es la Asociación Española de Consumo y Sanidad, que es, digamos, el órgano que aglutina y el órgano a nivel nacional que acredita que una institución es entidad de mediación en consumo y puede operar. Pero, como bien os he dicho, a día de hoy todavía no existe ninguna que se haya presentado habilitada. Y eso creo que es un tema que hay que corregir por oportunidades de mercado y por facilitar lo que es las transacciones internacionales y nacionales. Bueno, explicamos un poco cuál es la finalidad de introducir la mediación de consumo, y básicamente es que, como realmente se reincluyó, se volvió a incardinar dentro de la Ley 5/2012 y los procedimientos y el flujograma es muy similar, pues decidimos meterlo como un anexo normativo dentro de esta norma que se ha elaborado, ¿no? Y bueno, pues lo importante aquí realmente es generar estos protocolos de modo que pueda existir una estandarización y una homogenización para el correcto desarrollo de las entidades de mediación en consumo. A nivel europeo creo que tampoco existe norma UNE de mediación en consumo. Pero bueno, pues aquí la tenemos y podría ser el origen para otras. Y luego, básicamente, ¿qué implicaría la implementación de la mediación en consumo? Que a día de hoy, ya os digo, es un hándicap en España, pues es un punto pendiente, ¿no? Como os decía, cuando se emite un laudo, al final estás dando la razón a una de las partes, y esto genera una ruptura de la relación comercial. Y eso en España al final pasa mucho, por ejemplo, con las compañías telefónicas. Te cabreas, es un ejemplo, ¿no? Te cabreas con una y al final vas, tal, lo presentas en consumo, tardan o a lo mejor 6 meses o lo que sea, porque es un caso complejo, y cuando te dan la solución, tú te vas a otra compañía. O antes de que te la den incluso. Sin embargo, imaginaros un caso, y es un ejemplo, porque a los que más interesa realmente es a las empresas. En el cual, vale, hemos tenido un problema, te he facturado mal, o sea, tienes razón, me disculpo, pero lo que vamos a hacer es que, en vez de pagarte, te voy haciendo un descuento, o tienes una permanencia, cada empresa como lo gestione. Pero creo que es un arma importante para el mantenimiento de los clientes, para las propias empresas, y actualmente no se está usando, ¿no? Y por otro lado, pues lo que habíamos comentado, para facilitar lo que es el comercio nacional e internacional. Muchas veces existen problemas
de establecer al establecer relaciones comerciales entre distintos países precisamente por la legislación de consumo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y fomentarla, porque si bien la mediación civil y mercantil, digamos que está en pañales aún, lo que es su ejercicio profesional, aunque llevamos más de 10 años peleando en ello, en el año 2013 sacamos nosotros nuestro primer estudio de posgrado de mediación en consumo. Y estamos en 2024 y esto hemos llegado a la elaboración de esta norma, que creo que es muy importante para estandarizar y poder empezar digamos, a ejercer esta profesión. Y lo digo tanto a nivel de mediación en consumo como de mediación civil y mercantil. Creo que es absolutamente necesaria para desatascar los juzgados. Yo me dedico sobre todo a temas periciales. Hay casos que yo presenté el informe en el año 2018 y están dando la resolución ahora. O sea, la firmeza se está alcanzando ahora. Entonces, esto creo que puede ser un arma importante para solucionar realmente el atasco judicial que tenemos, sobre todo en determinados sectores. Y con esto yo creo que ya hemos terminado. Esto es lo que os decía. Si queréis ver un poco lo que es las notas, como vais a tener la presentación, pues la podéis pedir. Bueno. Muchas gracias, Noemí y Israel. No, quedaros aquí porque aunque nos hemos comido casi todo el tiempo del coloquio, vamos a abrir el tiempo para las preguntas. Dice, hola, ¿se plantea el Ministerio de Justicia crear un colegio oficial de mediadores? Creo que sería la solución a muchas de las dudas planteadas, además de favorecer la formación continua. Y Pues ahí la tienes. De momento no está entre las previsiones del Ministerio de Justicia. Hay que esperar a que salga la ley. Creo que es un tema que además genera suficiente debate dentro del propio colectivo, pero sí que es verdad que a corto plazo no está previsto. sí, paso a paso, ¿no? Paso a paso. No tengo más preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta en la sala? Porque en el chat del Zoom no tengo nada más. Muy buenas todas las intervenciones, así que enhorabuena porque creo que esto es muy importante, dar difusión a la mediación. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que las bondades que tiene la mediación. Cuando hablas con la gente, todo el mundo dice que es fantástico, y el problema es la falta de demanda de mediación. No está llegando la sociedad, no está exigiendo, no está pidiendo que haya mediaciones. Entonces, seguramente se tiene que gestionar. El haber desarrollado una norma está muy bien, el que haya una ley que nos vaya de alguna forma promoviendo hacerla está muy bien, pero yo creo que también necesitamos que el mediador esté como más reconocido, que esté en las organizaciones de reconocido prestigio detrás. Facilita mucho eso, pero hoy todavía la figura del juez, del tribunal, del árbitro tiene un peso mucho mayor que el de un mediador. ¿Alguna solución para poder llegar más fácilmente y que la sociedad pueda empezar a demandar esta solución de mediación? Y la dejo así abierta a todo el mundo, ¿eh? Pues bueno, yo tomo el guante porque, bueno, en mi opinión, yo opino lo mismo que tú, que cuál podría ser la solución, ¿no? Entonces estamos en un sistema, digamos, estableciéndolo como una pirámide en el cual arriba hay un poquito de mediación, baja un poquito el arbitraje, que bueno, como en principio a la emisión de un laudo excluye acudir a la vía judicial, salvo por defecto de forma, y abajo tenemos todo concentrado en lo que es la vía judicial. Démosle la vuelta, hagámoslo al revés. Es decir, creo que habría que intentar que la mediación fuese un primer colador, si realmente sale, cuando salga el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, o como se llame ahora, porque ya estamos un poco despistados con el nombre. Tendría que ser recoger primero lo que es el sistema, o sea, las mediadores, luego de ahí, por cláusula de sometimiento jurisprudencial o en los contratos, como sea. Luego de abajo, que englobe también arbitraje, y que realmente la justicia quedase para las cosas importantes. Entonces, yo creo que es el sistema, ¿no?
Ahora, ¿cómo hay que implementarlo? Pues ahí ya es cuestión de otros ámbitos y otras decisiones, ¿no? Ese yo creo que sería el mecanismo adecuado, legislativo. Y legislativo y de difusión, también de difusión de la mediación para que sea conocido, porque en las corporaciones, en las asociaciones de mediadores, en los colegios profesionales se conoce, pero quizá no ha llegado tanto todavía al ciudadano. Entonces, pues realizar acciones de difusión de la mediación. Yo creo que nosotros hacemos mucha más mediación de lo que pensamos. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijo ella antes de que nuestro carácter, no eso de que los latinos somos más querulantes o vamos más al conflicto y los anglosajones son más fríos y son más de negociar o de mediar. Yo no estoy de acuerdo con eso en general. Nosotros, si lo pensamos, jueces hay los de instrucción de comarca, o sea, del partido judicial, que no, en mi pueblo, en el de mi pueblo, ¿no? Que yo tengo pueblo como casi todo el mundo, hay 2. Pero juez de paz hay en todos los pueblos. En todos, ¿eh? Entonces, el juez de paz es un hombre bueno, lo que ha sido siempre un hombre bueno, que lo que intenta es resolver conflictos entre las partes. Lo que hemos estudiado siempre los mediadores de la Junta de Aguas de Valencia, o sea, que eso siempre viene en todos los manuales de mediación. Yo creo que nuestro espíritu no es de no llegar a acuerdo. Lo que yo sí creo, y por eso dije antes, y esta es la solución que yo te aporto, que estas cosas son lo que le puede dar un espaldarazo. Porque lo que yo creo que percibe la sociedad es que, y a ti te voy a corregir una palabra que has dicho, es que los mediadores están para los asuntos no importantes. Y ahí es donde está el fallo. Lo que tenemos que conseguir es que la mediación sea que un mediador o una mediadora sea un profesional reconocido al mismo nivel que el juez que va a resolver el conflicto o que el árbitro que va a dictar que va a redactar el laudo. Si conseguimos eso y estas iniciativas van en ese camino, a mí que haya una norma, una de mediación, o sea, que AENOR diga, aquí está mi norma, a mí me parece un espaldarazo de... Bueno, perdón, que UNE diga, aquí está mi norma, es un espaldarazo definitivo. Que el Ministerio de Justicia esté aquí, para mí es un espaldarazo definitivo, esté aquí y haya estado desde el principio en esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que conseguir es eso, difusión, como dijo Noemi, de transmitir a la sociedad que un mediador no es un psicólogo que ha estudiado un curso de mediación, ni un abogado que sea, no, es un profesional como un árbitro o como un juez. Si conseguimos eso es difusión y hacer nosotros las cosas bien también, ¿no? Y ganarnos, ¿no? Ángel Luis. Abundando en lo que decía el compañero, esto es un poco función de todo. Primero, de nosotros, de hacer bien las cosas. Segundo, creo que AENOR tiene un estudio hecho, o UNE tiene un estudio hecho. Es que los antiguos del lugar no lo podemos... tiene un estudio hecho que en cualquier sector en los que se ha aplicado una norma UNE, en los 5 años siguientes ha crecido de una forma importante. Entonces, esperemos que esta norma sirva para también dar conocimiento, sirva para dar validez, para estandarizar procesos, para que esto no sea como la banda de Pancho Villa, que cada uno va por su lado. Insistimos, la norma no entra en la mediación ni cómo se hace la mediación. Ahí cada uno tendrá que hacerlo bien y para eso están las instituciones. Y que la norma sea un elemento vivo que se vaya adaptando. Este es un bebé que ha tardado 2 años en nacer, pero ha nacido ya porque tenía que nacer, pero quedan muchas cosas pendientes. Y vuelvo a lo que estaba comentando de los procesos de mediación específicos, como pueden ser los procesos de mediación concursal, los planes de reestructuración y todas estas cosas muy específicas que pueden dar un conocimiento a los profesionales importantes de la mediación y utilizarlo como herramienta de resolución de conflictos. Ni más ni menos. Resolución de conflictos grandes. A este país han venido mediadores británicos a resolver conflictos entre petroleras. Y no han tirado de los mediadores nacionales. ¿Por qué? La pregunta queda ahí. Vale, gracias.
Sí, hola, buenos días. Enhorabuena en primer lugar por esta iniciativa que creemos que es muy importante para todo el impulso del ámbito de la mediación y bueno, conectarlo con lo que es dar confianza, ¿no?, al mercado y a los usuarios, que va a ser pues una norma muy importante. En este aspecto, mi pregunta es sobre, no sé si está previsto o no, que sea certificable, si se pueden adherir, si se pueden utilizar, si se siguen las normas, la norma UNE de mediación, algún esquema de certificación o de adhesión, o que se pueda de alguna forma publicitar que se está conforme a esta norma como un sello de calidad. Pues de momento no tenemos constancia de que ninguna certificadora vaya a certificar. Todas las normas que tenían requisitos pueden ser certificables. Pueden ser certificables por una tercera parte o por nosotros mismos, que nosotros queremos hacer bien el funcionamiento y decir, estoy cumpliendo esto, estoy cumpliendo esto, estoy cumpliendo esto, y no necesitamos una tercera parte. Hombre, mejor si tenemos una tercera parte independiente, pero de momento no tenemos constancia de que haya una certificadora que vaya a dar ese certificado que estás comentando. Posiblemente en un futuro no muy lejano. Pero muy importante aclarar, va a certificar el proceso. Claro. Mediador no va a hacer eso. No. Va a certificar el que tú estás guardando los registros como te dicen, estás dejando el tiempo establecido, estás dando todas las pautas que hemos dado en la norma, no como vas a hacer la mediación, como hemos dicho en todas las intervenciones. Perdona, pero la norma ya lo tiene previsto, esta norma ya lo tiene previsto, de que cualquier entidad de mediación se puede certificar según las normas ISO 17000, según la familia de las normas ISO 17000. Y está previsto ya en la norma. O sea que cuando una institución de mediación quiera certificarse, pues se puede certificar tranquilamente. Eso sí, le costará su dinerillo, y porque a ENAC no es barato. Hay manera de... Vale. No sé si Sí, no, yo solo quería hacer una apreciación respecto de que antes hablábamos de qué hay que hacer, ¿no?, para impulsar la mediación. Sobre todo yo creo que no hay que fiarlo todo a la ley. La ley es muy importante, pero la ley no va a cambiar un modelo que lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Las personas en España, cuando tenemos un conflicto, todavía estamos esperando que un juez nos dé la razón. Y sobre todo yo creo que y ahí creo que nos tenemos que poner todos a trabajar. No se trata de exonerarse de responsabilidades, cada cual tiene la suya, pero tenemos que ser capaces de demostrar que esos medios adecuados funcionan y en algunos supuestos son mejores y más satisfactorias que la vía judicial. Exacto. Y más rápidos. Exacto, más rápidos. Tenemos que ser capaces, en el momento en que entre en vigor la ley, de demostrar ese valor añadido que tienen. Porque si lo que transmitimos a la ciudadanía es que hay conflictos menores que podemos sacar del sistema porque está atascado, la ciudadanía va a querer seguir yendo al sistema donde hay un señor o una señora togada que le da la razón. Y en ese sentido, pues yo creo que también es muy importante el papel de quienes son hoy por hoy son los auténticos tribunales multipuertas de este país, que son los abogados y las abogadas de España. Es decir, tenemos que conseguir también que ellos se adhieran y que ellos entiendan que son los responsables de una gestión del conflicto y que necesariamente lo que tienen que hacer es acompañar y ayudar a sus clientes, y que eso no necesariamente pasa porque un juzgado nos dé la razón en algunas ocasiones 9 años después. Solamente. Pues, para finalizar, porque ya estamos 5 minutos fuera de hora, no tenemos preguntas en el chat. Muy bien. Sí, hemos conseguido ponernos en tiempo. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a todos los asistentes, tanto a nivel online como aquí en sala. Los documentos que hemos estado utilizando, os lo vamos a trasladar, la presentación, para que podáis consultarlo, y si tenéis alguna duda, y sobre todo sí que os pedimos que si tenéis alguna mejora para la norma, que nos la hagáis llegar. Porque muchas veces las normas se enriquecen con el funcionamiento y con la utilización. Entonces, como decía Ángel Luis, es una norma
que ahora es un bebé, necesitamos que esto vaya creciendo y que vaya madurando para tener unos buenos resultados en un futuro. Pues muchas gracias a todos.